Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Tal como les habíamos anticipado la semana pasada, hoy vamos a incursionar en este mundo especial de la medicina que tiene que ver con la anestesiología. Y para ello hemos convocado a dos grandes especialistas. La doctora Diana Finkel, que es médica anestesióloga y jefa del servicio de anestesiología del Hospital Ramos Mejía y directora de docencia de la Fundación Dolor. O sea que tiene algo que ver también con los paliativistas. Y por otro lado, el doctor Jorge Borel, médico anestesiólogo, jefe del servicio de anestesiología del CEMIC, secretario científico de la Asociación Argentina de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, ARBA. Así que con ellos vamos a tocar este tema y espero que realmente sea un elemento como para clarificar conceptos. Doctora, gracias por venir. Doctor, por supuesto lo mismo a usted. Gracias por la invitación. La doctora ya es amiga del programa, ya estuvo en otros momentos clarificando conceptos respecto del dolor, pero hoy vamos a meternos dentro del concepto específico de la anestesiología. Voy al doctor, si me permite, Diana, para hacerlo. Vamos a hablar un poco de este concepto de lo que es la calidad de la anestesia o la seguridad que puede haber en anestesiología. Sí, digamos, el concepto de calidad es un concepto viejo que se viene actualizando día a día en la medicina en general y en la anestesiología, nuestra especialidad en particular, junto con el concepto de seguridad. Hoy, tanto a nivel de la medicina pública como a nivel de la medicina privada, se trabaja en conceptos de calidad, en comités de calidad, es decir, todas las instituciones públicas, privadas, cuentan o deben contar con comités de calidad y comités de seguridad. Está estudiado en los últimos años los problemas que trae la falta de seguridad en la medicina en general. En anestesiología nosotros somos muy cautelosos en ese tema, le damos mucha importancia y básicamente la seguridad, la calidad hay que, creo yo, basarla sobre tres conceptos o tres patas sobre las que uno puede actuar básicamente. Una de ellas es la educación, ¿no? Creo que la calidad y la seguridad van de la mano de la educación. Si uno no tiene profesionales bien formados, es imposible hablar de calidad. O sea, ese es el primer punto. En ese aspecto, nosotros apuntamos a tener una formación de excelencia con los residentes, con los médicos que están en formación a través del curso que se da en la Asociación de Anestesiología de Buenos Aires, donde hay una currícula acordada y congeniada con la Universidad de Buenos Aires, donde se da un diploma de especialista a través de la Universidad de Buenos Aires, que es la columna vertebral de la formación del anestesiólogo en nuestro ámbito. Y eso se suma a un sistema de residencias que en nuestro caso dura 5 años. Es decir, usted piense que para formar un especialista hay que invertir 5 años de tiempo, 5 años de docencia, 5 años de preparación. Y esa formación práctica se hace en los hospitales públicos, donde hay un compromiso también de la anestesiología con el hospital público. El hospital público lentamente a través de los años ha ido perdiendo esa mítica que en algún momento tuvo, ¿no? Donde el médico iba al hospital público. Bueno, la doctora creo que ese tema lo conoce bien porque ella es parte de uno de los hospitales más importantes. Y lentamente lo que uno empezó a ver era que el médico, no en anestesiólogo solamente, sino en todas las especialidades, el médico digamos, se forma en el hospital público y luego migra hacia la actividad privada por razones obvias. Entonces, o equilibra las dos cosas. O equilibrar las dos cosas. Lo ideal es equilibrar las dos cosas. Lo que pasa es que en algún momento había una inclinación un poco más hacia la actividad privada por distintas razones. Nosotros, desde la asociación, trabajamos muy intensamente en transmitir a los jóvenes profesionales la necesidad de quedarse en el hospital público, de aportar al hospital público
digamos, de devolver en cierta forma al hospital público toda esa enseñanza que el hospital público le ha aportado. Por eso hay un compromiso de los anestesiólogos de permanecer en el hospital público durante 5 años después de terminada su... Yo quiero compartir un poco, así para nuestros amigos, vamos a hacer el programa igual se van a dar cuenta, no tengo por qué explicarlo, pero sí vamos a tocar dos aspectos perfectamente definidos, es decir, el aspecto técnico fundamentalmente, la formación, y después esa formación, cómo se traduce en el contacto con el paciente, y esa es la labor de la doctora, porque, ¿saben lo que es esto? La gente tenía eso con el asunto de la anestesia. Entonces, ¿cómo combatir eso? Es verdad, en relación a la anestesia existen aún hoy día muchos mitos, muchos falsos paradigmas en relación a la anestesia. También en algún momento cierta prensa amarilla contribuyó un poco a esto, por eso es tan importante estos programas, como el suyo, Luis, para esclarecer en la comunidad estos aspectos por ahí poco conocidos. Hay especialidades mucho más conocidas y anestesia es un poco la especialidad menos conocida. Inclusive muchos de nuestros pacientes, cuando llegan a quirófano, inclusive llegan a desconocer que somos médicos y que somos médicos especialistas en anestesiología. De ahí, bueno, muchas otras anécdotas, y en esto de la prensa amarilla también funciona, o alguien se pasó con la anestesia. Entonces nosotros, ¿cómo podemos actuar? Desde la parte asistencial, conociendo adecuadamente a nuestros pacientes, en lo que es un verdadero acto médico, que es nuestra principal relación médico-paciente, que es la evaluación preanestésica. La evaluación preanestésica es un acto médico-paciente fundamental, donde conocemos a nuestro paciente antes de la intervención, antes del acto anestésico quirúrgico, y donde podemos no solamente conocer al paciente desde el punto de vista clínico, para conocer sus comorbilidades, su situación clínica, explicar muchas veces los detalles quirúrgicos, porque a veces el cirujano no tiene el tiempo para explicar el detalle de qué va a ser intervenido, sino también poder justamente evacuar todas esas dudas en relación a la anestesia, a que ya no existe el pasarse de la anestesia, a cómo ha evolucionado y ha avanzado la tecnología y la farmacología en anestesia, de modo tal que hoy día la anestesia es mucho más segura y es de mucha mejor calidad. Y que el anestesiólogo no se despega de ese paciente y lo está monitorizando, lo está cuidando, y todo esto aporta a la calidad y seguridad de la cual recién hablaba el doctor Borel, y que hace a la formación de ese anestesiólogo que tiene esa responsabilidad. Yo voy a, corroborando un poco lo que está diciendo la doctora, voy a transmitir una experiencia personal, que es válida. En este caso en particular es muy válida. Cuando fui operado de 2 hernias inguinales, previamente vino a hablarme el anestesiólogo, primero a conocerme, ver, charlar conmigo de bueyes perdidos, de cualquier cosa, esto que usted te está diciendo, que además es simpático, es dar confianza al paciente. Esto es fundamental. Empatía. Exactamente. Es como una conexión, ¿no? Y sacar los miedos. Me acuerdo que en aquel momento me decía, mira, no, se cambió todo. Es una sola palanquita que hago así acá y te vuelvo, así que no te hagas problema. Es muy simple, muy estúpido a lo mejor, pero significó darme tranquilidad, porque yo también fui con el miedo de lo que se podía significar si me volvía a despertar. Exacto, exacto. Muchas veces los pacientes vienen en condiciones clínicas bastante críticas, pacientes con muchas comorbilidades, con situaciones clínicas bastante complejas, y sin embargo, o van a ser sometidos a cirugías muy complejas, muy radicales, y el temor es a la anestesia. Entonces uno les explica, y muchas veces el parangón es muy útil en relación a la aviación, porque en realidad la anestesia es muy comparada a lo que ocurre en la seguridad y en la calidad y seguridad en lo que es la aeronáutica. Correcto. Entonces, constantemente se chequea lo que es equipamiento y tecnología, tiene que haber un buen piloto, atento a todo lo que ocurre, y por supuesto el buen estado del avión, en este caso un buen equipamiento en un sanatorio que
o en un hospital donde se cumplen determinadas normas, determinados protocolos, determinados algoritmos. Es decir, que depende de todo. Y por supuesto del motor, que en este caso es el estado físico del paciente. Vamos al doctor Borel otra vez y vamos a aprovechar esto que estaba diciendo la doctora, y estamos en todo lo que es la evolución de lo que ha significado la anestesia en estos últimos tiempos, fundamentalmente cómo se ha modificado en todo lo que tiene que ver con medicamentos, con equipos, con tecnología. Mira, hace poco nosotros tuvimos el Congreso Mundial de Anestesia que se hizo en Buenos Aires. Es un evento muy importante para la anestesiología mundial y tuvimos la suerte de realizarlo aquí en Argentina. Y en uno de los stands que tenía nuestro museo pasamos una película que fue la primera película filmada en la Argentina y la primera película médica filmada en el mundo. Y se lo ve al doctor Posadas haciendo una operación y hay un anestesiólogo, por supuesto en ese momento no existía nuestra especialidad, administrando gotitas de éter sobre un pañuelo o una gasa sobre el paciente. Y eso era todo lo que hacía la anestesia. Hoy en día la anestesia, como bien dice la doctora, es como prácticamente pilotear un avión. Es decir, uno recibe información a través del monitoreo del paciente, uno puede monitorear prácticamente las funciones vitales del paciente más profundas, uno las puede objetivizar. Lo importante es que uno pueda medirlas, objetivizarlas y en base a esa medida uno pueda tomar conductas. Entonces, que todos los anestesiólogos aprendemos a hacer lo mismo y eso es parte también de seguridad y calidad. Las drogas anestésicas, como bien decía la doctora, han mejorado muchísimo, no producen los efectos adversos que producían antes, hoy las drogas son muy seguras, tanto las drogas que se administran por vía intravenosa o por vía inhalatoria. Es decir, la anestesia ha cambiado y cambia continuamente, eso demanda una actualización continua. Nosotros recientemente hemos adquirido con un esfuerzo muy grande un simulador de anestesia que fabrica una empresa americana que fabrica simuladores para aviones militares y aviones comerciales. Y nuestros residentes y nuestros médicos ya especializados se entrenan en ese simulador, en situaciones críticas, en situaciones poco frecuentes como la que puede pasar en un avión. Es decir, una situación que por ahí yo en mi práctica no la voy a ver nunca, no la voy a ver jamás en mi vida. Pero si me llega a pasar, yo estoy entrenado porque la hice en un simulador de última generación. Yo les voy a proponer ahora, en todo caso, que todavía la anestesia no ha surtido efecto, así que vamos a hacer... sí, claro, me están convenciendo, así que yo voy a proponer un corte comercial y después continuamos con este tema. Ya volvemos. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Esto es Diagnóstico y Debate y hoy estamos tocando un tema realmente más que interesante y que tiene que ver con la anestesiología. Pero más que el tema son las connotaciones particulares de lo que significa para uno, para el ser humano, esto de la anestesia. Los tabúes, todas las cosas que han surgido como consecuencia de todo este tema. Y fundamentalmente entonces son especialistas los que tienen que ilustrarnos. Y justamente está con nosotros la doctora Diana Finkel y el doctor Jorge Borel, que nos están dando una clase efectiva respecto de todo este tema, como para que de una vez por todas se puedan eliminar todos estos temores que existen. Claro, a veces hay esas desgracias que ocurren como consecuencia de... ¿Como consecuencia de qué pueden ocurrir las desgracias? Básicamente hoy se está trabajando, como bien decíamos, en el tema del error. El error médico es algo
que tenemos que asumir. Es decir, nosotros como seres humanos podemos fallar. Como dicen en los accidentes de avión, tomando, que la doctora decía Claro, avión, exacto. falla Exacto. humana. Pues falla humana y es aceptable. El problema es cuando uno niega esa falla. Entonces, cuando uno comete una falla y la esconde, la trata de tapar, eso no sirve absolutamente para nada. Entonces, el concepto hoy ha cambiado y este es el segundo punto importante de la calidad, de la seguridad en medicina, en realidad. Tomar conciencia de que el error puede existir y tenemos que trabajar en los procesos que eviten la producción de ese error. Pero primero tenemos que saber cuál es el error y saber cómo diagnosticar el error y cómo magnificarlo de alguna forma. ¿Pueden preverse esos errores? Totalmente, totalmente. El error es totalmente previsible, pero primero hay que saber cuál es el error, por qué se produce el error, es decir, hay gente que se especializa para estudiar por qué se produce el error. El error generalmente es consecuencia de muchos factores, es multifactorial, no hay un solo factor que desencadene el error, tanto en la aviación como en la medicina y en la anestesiología en particular. Lo interrumpo 2 segunditos. Sí. ¿Puede ser que se le escape al anestesiólogo a lo mejor una reacción imprevista del organismo del individuo que están en ese momento operando? Claro, ocurre, digamos, que como muy bien dijo el doctor Borel, el error es una situación latente. Pero no es error en ese caso. Es que precisamente hay dos situaciones concretas. Una cosa es el evento crítico, que es el que realmente no se Exacto. puede prever, y otra es la posibilidad de error. Y la posibilidad de error es lo que se puede prevenir, y en eso están nuestras medidas de calidad y de seguridad, en lo que es el chequeo de las máquinas, de todos los equipamientos de anestesia, el chequeo de que evidentemente en la historia clínica está corroborado y está correctamente evaluado el paciente, una situación que también se comparte con el cirujano y con el resto del equipo quirúrgico. En esto ya está en vigencia el checklist y una serie de medidas en relación a todo lo que se chequea previamente en el intraoperatorio e inmediatamente termina la cirugía. Es una ley nacional que ya entra en vigencia. Correcto. O sea, eso es todo lo que parte, digamos, para evitar el error, que es muy similar al checklist que hace el piloto con el copiloto antes de partir el avión. Otra cosa es el evento crítico, que es esa reacción inesperada que puede hacer un paciente, supongamos un shock anafiláctico, pero por supuesto el anestesiólogo siempre tiene que estar preparado para esa reacción y tener todo cerca, todo preparado para la acción, porque tiene que estar preparado para ese 1% de posibilidad de que ocurra un evento crítico y actuar en consecuencia. Claro, por eso yo no lo quería llamar como error, porque a lo mejor, por eso le preguntaba a la doctora. Son dos conceptos, dos situaciones distintas. Sigamos con el concepto que usted estaba elaborando. No, el concepto de error, yo creo que el equipo de salud tiene que tener conciencia, y en base a que uno tiene conciencia, y una vez cuando uno se da cuenta cuál es el error, bueno, elaborar los procesos, es decir, poner las barreras que impidan que ese error se produzca. Es decir, uno va desarrollando un proceso en el cual, por ejemplo, le pongo un ejemplo claro, en medicina y en anestesiología, en medicina en general y en anestesiología, uno de los errores más comunes es la confusión de medicamentos, o el error de medicamentos o el error de dosis. Bueno, hay que poner una serie de barreras para que ese error no se produzca. En el caso nuestro, tener las jeringas roturadas, trabajar con sistemas, los sistemas, por ejemplo, de historia clínica automática impiden pedir a farmacia determinado medicamento si no figura en la indicación médica. Es decir, que digamos, en los sistemas de historias clínicas automáticas hay un montón de frenos que se ponen para evitar el error. El entrenamiento de las enfermeras, de personal auxiliar de la medicina, tanto en quirófano como en las áreas de internación. Es decir, ahí está toda la capacidad que tengamos nosotros para impedir todas esas barreras para evitar el error. Pero para eso tenemos que tener conciencia de que el error existe. Mientras usted está hablando, yo me acuerdo, vuelvo a insistir en la experiencia propia, ¿no? Cuando entro a la sala, a la pre-sala de operaciones, hay una antesala que me pasaron por una cabinita para entrar directamente a ese lugar especial. Entonces me recibe el anestesiólogo y me dice: ¿querés ver la sala de operaciones o querés no ver la sala de operaciones? Digo, no quiero ver nada. No vi nada, absolutamente, no vi nada. O sea que
Ustedes tienen en la mano la medida exacta y saben el momento exacto en que el paciente va a estar en condiciones de ser operado o intervenido. Sí, hoy eso es de rutina. Uno conoce exactamente en qué nivel anestésico está el paciente. ¿Y qué grado de evolución tenemos en anestesia en estos últimos tiempos? O sea, se ha mecanizado tanto que a lo mejor eso ha contribuido a mejorar absolutamente las condiciones de seguridad, absolutamente todo. Y usted dijo inyectable o si no... Administrado por vía inhalatoria, por ejemplo. Inhalatoria. Por distintas vías de ¿Cuál de administración. las dos es la más...? No, son todas seguras, bien administradas. El tema básico, creo que en esto lo dijo bien la doctora, uno no tiene que perder el horizonte de lo que es la relación médico-paciente, de la evaluación previa del paciente. Uno puede contar con la mejor tecnología, la más avanzada del mundo, pero si uno no conoce al paciente, no fue a ver al paciente, no leyó la historia clínica, no entabló una relación con el paciente, toda esa tecnología pierde eficacia. Y el estar presente al lado del paciente durante todo el acto operatorio, estar siguiendo todos esos parámetros continuamente, hacen que uno esté preparado para cualquier situación que se pueda generar, cualquier complicación o cualquier evento que pueda surgir ¿Por qué no me habla un poquitito de esta práctica especial a través de esto que tienen prácticamente un quirófano armado donde están los que se especializan en el tema prácticamente durante 5 años trabajando? Es realmente maravilloso. Uno siente que está en un quirófano real y en realidad está actuando con un muñeco y una computadora. El objetivo de eso es, digamos, hoy en día la simulación está siendo una herramienta de docencia en todo lo que es medicina. En anestesia estamos desarrollando elementos de simulación con software que simulan situaciones, como comentábamos antes, situaciones que por ahí yo no voy a ver nunca y ojalá no las vea nunca, pero si en algún paciente, un evento crítico, esto que hablaban ustedes antes, surge, yo esté preparado para resolverlo. Lo pueda diagnosticar y lo pueda resolver. Eso se simula en el simulador. Es como el piloto que por ahí no se le planta un motor nunca, pero si un día se le planta un motor, tiene que estar preparado y saca el manual y sabe lo que tiene que hacer y lo estudió y lo hizo en un simulador de vuelo. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Entonces, la versatilidad que tiene este instrumento de enseñanza es maravilloso, porque uno puede imaginar y proyectar cualquier situación real de quirófano, incluso uno puede analizar situaciones pasadas en el quirófano, o utilizarlo para la enseñanza continua y para la enseñanza del residente, ponerlo. Mi estimada doctora, vamos al aspecto de por qué ocurre lo que ocurre cuando ocurre. Qué pregunta. Pregunta. Muy buena pregunta. ¿Por qué ocurre? Ocurre por fundamentalmente 3 factores. Las condiciones previas del paciente, lo que llamamos estado físico, que eso lo clasificamos en una escala de la Asociación Americana de Anestesiología, que es el ASA, que es el estado físico. Clasificamos al paciente en estado físico 1, que es el paciente sano, al estado físico, 5, y está el estado físico 6. Se ha agregado estados físicos en relación a nuevas condiciones clínicas que tiene el paciente. Cuanto más alto es el estado físico, peor es el estado físico y por lo tanto de alguna manera se puede correlacionar con el riesgo quirúrgico anestésico de ese paciente. Ese es un factor. El otro factor, por supuesto, es el riesgo o la importancia del acto quirúrgico, ¿no es cierto? Es muy distinto operar una hernia inguinal simple, sin complicación, a una gran cirugía abdominopelviana o una gran neurocirugía o una cirugía mucho más compleja. Y el otro gran factor es el medio en el cual se está desarrollando el acto quirúrgico, y esto, por supuesto, no solamente involucra a lo institucional, al equipamiento, a los fármacos que se están utilizando si son seguros, sino también, por supuesto, a los profesionales que están trabajando. Y en esto está también involucrado, por supuesto, si estamos hablando de los profesionales que están involucrados también no solamente su formación, sino su responsabilidad y su compromiso con esta vigilancia constante, con este monitoreo constante y con este estado de alerta constante sobre el paciente. Ok. La última pregunta tiene que ver un poco
¿Por qué hay tan pocos anestesistas? Tiene medio minuto. No es... Porque hay muchos más médicos que anestesistas. Hay muchos Perdón, más médicos. estoy separado. Ahí está. Ahí hice la separación de la doctora. Sí. Ahí está, ahí está. El voto, el médico, lo dijo la doctora al principio, ¿usted vio? Exacto. ¿Por Sí, qué sí, hay, pero digo, es común todavía. cirujanos o más clínicos que anestesistas? No hay, digamos, yo no creo que haya una falencia de cantidad de anestesiólogos. Si uno analiza los números y la cantidad de cirugías que se realizan en el país y compara la cantidad de anestesiólogos por habitantes en los países del primer mundo, estamos en ese nivel, no hay una falencia. A veces puede haber algunas alteraciones en la distribución de los anestesiólogos, como pasa en muchísimas otras profesiones, ¿no? Fantástico. Yo les agradezco realmente la gentileza de haber venido. Nos ha servido muchísimo a todos, fundamentalmente a mí, y espero que a nuestros amigos televidentes también, porque todo sirve para llevar tranquilidad, para demostrar que efectivamente la medicina ha adelantado de tal manera que uno ya puede ir tranquilamente a curarse sin temores de ninguna naturaleza, existiendo entidades y profesionales de la calidad de ustedes. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. En cuanto a ustedes, el próximo jueves a partir de las 17:30 volveremos a estar con otro programa de diagnóstico y debate. Hasta ese momento y muchísimas gracias. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar